Esquizoanálisis, filosofía y literatura en Gilles Deleuze. Sabemos que el filósofo francés Gilles Deleuze lleva a cabo una crítica al psicoanálisis y su noción del complejo de Edipo, a la filosofía y su imagen dogmática del pensamiento, y a la literatura y su reducción a la experiencia vivida. En efecto, para el psicoanálisis, el inconsciente estaría estructurado, entre otros, bajo la forma del complejo de Edipo, como etapa que el ser humano debe superar para tener una vida normal y exitosa, es decir, lo menos neurótica posible, cuando en realidad, bajo la propuesta del esquizoanálisis que Deleuze inventa junto y gracias a Félix Guattari, dicho inconsciente no tendría estructura ni correspondería a ninguna figura o teatro, sino que más bien sería una máquina, un inconsciente máquina. El inconsciente estaría atravesado por trayectorias y devenires, por conexiones, es decir, por procesos de producción deseantes. Por eso que ambos autores llaman máquinas deseantes. A su turno, para la filosofía, la imagen dogmática del pensamiento sería la forma dominante de pensar en Occidente, junto con sus implicaciones y presuposiciones. La buena voluntad del pensar, la rectitud del pensar, la capacidad innata y natural de poseer y alcanzar lo verdadero, a falta de un buen método de conocimiento que nos proteja del error, o sea, que no tome lo falso por lo verdadero, el esfuerzo por construir el sentido común o la ortodoxa, es decir, una razón universal y comunicable, el modelo del reconocimiento y de la representación como necesarios e ineludibles a la hora de pensar correctamente, etc. Frente a todo esto, Deleuze propone filosóficamente un pensamiento sin imagen que abriría las palabras y las cosas, el sistema dominante del reconocimiento y de la representación, los conceptos excesivamente significantes en la voluntad de verdad de la época, hacia y en favor de un afuera caósmico, noción igualmente inventada junto a Guattari, que problematizaría, redistribuiría y multiplicaría los signos, los caminos que parecían cerrados para otros modos de pensar, de sentir, de percibir y de existir, de habitar. Un pensamiento sin imágenes, entonces, que le abriría camino a los devenires, a los acontecimientos, a los encuentros, a las novedades, fuerzas y conexiones para construir un espacio liso que por sí mismo Deleuze llamó nomadismo y que junto a Guattari calificó, más allá de las metáforas, como rizoma. Rizoma entendido aquí como una multiplicidad de líneas cuyas conexiones y direcciones son todas imprevisibles, azarosas y en sí mismas de carácter múltiple. Rizoma entendido también aquí como red neuronal que no sabe de antemano los caminos y trayectorias de los que es capaz y que le son desconocidos al pretender llevar su saber o lo que posee formalmente a ese límite con lo que no sabe o con fuerzas informales de la afuera que no dependen de sí mismo, que se sustraen al propio pensamiento, pero que lo fuerzan a pensar y a plantear un problema. Nace así la necesidad de la creación como relación intensa del pensamiento con el presente, con lo actual. Y para la literatura, completando aquí esa triple crítica que lleva a cabo Deleuze, escribir sería imponer una forma de expresión a una materia vivida o vivible como contenido, es decir, sería imponer una forma a una experiencia vivida, por lo cual cualquiera que desee ser escritor podría hacerlo en la medida en que exprese de la mejor manera posible, o sea, de forma correctamente sintáctica, semántica y estilística, sus recuerdos del pasado, sus vivencias, ideas, percepciones, sensaciones y afecciones, lo cual para Deleuze cerraría de entrada las posibilidades reales de creación y de producción de una novedad, de una diferencia irreductible o de una singularidad, al reproducir el pasado y lo ya vivido en la escritura bajo un ejercicio de reconocimiento y de identificación en la reminiscencia o en la memoria voluntaria. O sea, le cerraría en definitiva los caminos al juego libre de las facultades que permitiría la génesis real de una obra de arte, la posibilidad a lo que Deleuze llama hacer delirar la lengua. La literatura para Deleuze sería en ese sentido una gran salud, una empresa de salud que libera la vida y le abre caminos y posibilidades nuevas
en lo que plantea, en resumidas cuentas, como un asunto de una crítica y una clínica. De ahí el título de uno de los libros que durante mucho tiempo soñó escribir a propósito de la literatura. De este modo, en esta triple articulación y en esta triple crítica al psicoanálisis, a la filosofía y a la literatura, pretendemos aquí desarrollar la hipótesis de que es a través de las nociones de conexión, de convergencia y de divergencia en Deleuze que surge la necesidad de la creación y que sería común a la ciencia, a la filosofía y al arte. Creación que evidencia que nada está dado de antemano, que nada se nos da como evidente o como ya hecho. Fuerza entonces decir que nada preexiste a la creación más que el movimiento mismo de una crítica y una clínica, de un diagnóstico, una sintomatología y una evaluación del presente, junto con sus problemas y signos que nos fuerzan a pensar, que nos violentan y nos llevan a la necesidad azarosa de crear nuevos modos de vida y de pensamiento. Así, el esquizoanálisis, el filósofo médico de la civilización y la empresa de gran salud, que son causa y efecto del acto de creación, nos revelan en el pensamiento de Deleuze otra manera de concebir el inconsciente o los procesos mentales, los conceptos o la imagen prefilosófica que nos hacemos del propio pensamiento y la literatura como multiplicadora de signos más allá de la experiencia vivida de la banalidad cotidiana. Entonces, extraer nuevas funciones, nuevos conceptos, nuevos afectos y perceptos sería el sentido último de estas disciplinas en función de problemas cuyos signos violentan al psicoanálisis, a la filosofía y a la literatura, sacándolas de los caminos trillados o de las repeticiones sin novedad como lugares comunes de la opinión, aquella que guarda complicidad con los poderes y las formas establecidas y dominantes, aquellas que asfixian la vida, la separan de lo que puede, la traicionan separándola de sus potencialidades y posibilidades de novedad reales, de sus procesualidades y devenires, de sus conexiones reales. Esquizoanálisis, pensamiento sin imagen y gran salud consolidarían así la propuesta de Leuciana para una vida concebida como proceso, como creación y devenir, en fin, como resistencia al presente, constituyendo a la vez conexiones, conjunciones y disyunciones en función de lo posible, de lo nuevo. Vamos a plantear entonces muy someramente que ahí donde el esquizoanálisis, como expresión alternativa de los estudios sobre el inconsciente y la mente humana, trata sobre la producción efectiva de lo real, la filosofía trataría sobre las condiciones bajo las cuales y en función de las cuales se produce ese real, y la literatura a su turno sobre cómo la potencia, la percepción y la afección humanas podrían siempre ir más lejos en ese proceso de creación que amplía la experiencia para llevarla más allá de lo vivido hasta sus relaciones límite reales, o sea, hacia una vida más que humana y más que personal, una vida que incluye duraciones y multiplicidades inferiores y superiores a la nuestra, una vida, como dice Deleuze a propósito de Spinoza y de Nietzsche, de gran viviente o de gran salud, donde al final del camino, científica, filosófica y artísticamente, encontramos funciones, conceptos y afectos y perceptos como novedades o singularidades de la experiencia real. Así, en un primer momento, cuando Deleuze junto a Guattari plantea un inconsciente máquina o plantea el inconsciente en términos de una máquina deseante, se refiere a ese carácter conectivo del inconsciente, es decir, en últimas, de un inconsciente que más que un teatro psicoanalítico en Edipo, como ya mencionamos, sería una fábrica que produce lo efectivamente real. No habría entonces, como lo pensaba Freud, contradicción entre lo consciente y lo inconsciente. Lo real sería más bien esencialmente conectivo, sería producto del deseo como positividad y no como carencia, como falta o culpa, entendido así el deseo como algo mucho más amplio, en tanto que conatus o incluso en tanto que voluptas. Y además de conectivo, nuestra hipótesis, así ya lo mencionamos,
es que lo real también sería convergente y divergente. Así, retomando, en el esquizoanálisis es lo conectivo lo que define al yo y no una esencia, una substancia o una estructura propias a una identidad o unidad que existiría siempre de antemano. A su turno, lo convergente, según Deleuze, sería lo que define o constituye al mundo, y lo divergente, en un sentido más lógico que metafísico, definiría lo que en el mundo clásico se designaba como Dios. Por lo tanto, tanto el esquizoanálisis como la filosofía y la literatura en Deleuze comparten esa triple condición de hacer parte y de constituir un real que es a la vez conectivo por un inconsciente, convergente por un pensamiento sin imágenes y divergente por afectos y perceptos que amplían la experiencia real a favor de la diferencia, de la creación, de la novedad y de la productividad. Para ser más pedagógicos, aquí diríamos sucintamente que lo conectivo es la manera como inconscientemente nos relacionamos con el mundo, con las cosas, con los demás seres, siendo nosotros mismos una relación, o sea, una conexión, un flujo respecto a otros flujos con los cuales nos conectamos y hacemos síntesis, o sea, multiplicamos y ampliamos nuestras relaciones y conexiones. Lo convergente a su turno sería la manera como filosóficamente esas conexiones coinciden en un plano material, biológico, mental, social, político, geográfico o incluso histórico, siendo cualquiera de estos planos en sí mismos una multiplicidad en ese sentido convergente. Y finalmente, lo divergente sería el modo artístico en que se afirma una diferencia sin negación, sin contradicción y sin oposición, una diferencia enteramente positiva y liberada en sí misma como relevante, importante o interesante con respecto a lo demás. Divergencia entonces inclusiva, según la propuesta novedosa de Deleuze, y que por lo tanto no excluye ni niega, en una lógica dialéctica, que todo lo demás sea igual y perfectamente real, afirmando así lo real mismo en la literatura como potencia de la diferencia, como novedad y creación por encima de lo indiferente, de lo regular y lo ordinario, o sea, de todo lo que se conforma con lo establecido y lo vivido, y no lleva la vida un poco más lejos de sí misma a través de sus devenires, duraciones y potencialidades, de sus creaciones. Así, en esa conjugación múltiple y heterogénea entre un esquizoanálisis, una filosofía y una literatura, Deleuze nos indica muy bien en qué consiste el asunto al final de su texto Nietzsche y San Pablo, Lorenz y Juan de Patmos, de su libro Crítica y Clínica de 1993. Cito: lo que es individual es la relación, es el alma, no el yo. El yo tiene tendencia a identificarse con el mundo, pero es ya la muerte, mientras que el alma extiende el hilo de sus simpatías y antipatías vivas. Dejar de pensarse como un yo para vivirse como un flujo, un conjunto de flujos, en relación con otros flujos, fuera y dentro del propio ser. Incluso la rareza es un flujo, incluso el agotamiento del caudal, incluso la muerte pueden convertirse en flujos. La parte inalienable del alma aparece cuando se ha dejado de ser un yo. Hay que conquistar esta parte eminentemente fluida, vibrante, combatiente. El problema colectivo consiste entonces en instaurar, encontrar o recuperar el máximo de conexiones, pues las conexiones y las disyunciones son precisamente la física de las relaciones, el cosmos. Hasta la disyunción es física, solo está como las dos orillas, para permitir el paso de los flujos o su alternancia. No se trata de enfrentar sociedad y naturaleza, artificial y natural. Poco importan los artificios, pero cada vez que una relación física sea traducida en vinculaciones lógicas, el símbolo en imágenes, el flujo en segmentos, el intercambio recortado en sujetos y en objetos, los unos por los otros, habrá que decir que el mundo ha muerto y que el alma colectiva a su vez está encerrada en un yo
sea este el del pueblo o el del déspota. No hay retorno a la naturaleza, solo hay un problema político del alma colectiva, las conexiones de las que una sociedad es capaz, los flujos que soporta, inventa, deja o hace pasar.